espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, iniciamos el espacio de la entrevista. Gracias por su sintonía. En este jueves 23 de noviembre abordaremos un análisis socioeconómico 2023, aportes para la construcción de una sociedad del cuidado, que ha realizado el Departamento de Economía de la UCA. Nos acompaña este día Ileana Álvarez, ella es economista y directora de este estudio. Buenos días, Ileana. Hola, muy buenos días, Kenia, Roberto, amigos y amigas que nos sintonizan, pues con mucha alegría este día ya compartiendo resultados de nuestro informe anual. Gracias por estar acá. Damos también la bienvenida a Roberto Goches, jefe del Departamento de Economía de la UCA. Muy buenos días, Roberto. Buenos días, es un gusto estar en esta entrevista y para conversar un rato sobre algunos de los grandes problemas del país. Así es, un análisis interesante que realiza siempre el Departamento de Economía de la UCA, y bueno, este año no ha sido la excepción y queremos conversar con ustedes sobre este informe. Ya el día de ayer se adelantaba un poco nuestras notas periodísticas, ya que hubo una conferencia de prensa. El día de hoy continúan este informe en detalle por la mañana y también por la tarde acá en la UCA, pero queremos también a usted que no tiene la oportunidad de venir presencialmente, pues llevárselo hasta sus hogares y hasta donde nos sintoniza. Quisiera que comenzáramos hablando a nivel macroeconómico. Bueno, este informe es bastante extenso, ¿verdad? Y aborda varias temáticas. A nivel macroeconómico, ¿cuáles son esos grandes problemas que se identifican y que forma parte de este análisis? Bueno, ahí iniciaría yo solo una breve cosa, ¿verdad? Sí. Es el análisis socioeconómico del Salvador ACES, es lo que se está presentando, que es un esfuerzo del departamento para dar una mirada estructural y relacional del proceso económico, social del país en un contexto de economías capitalistas. Sí. El objetivo es aportar, digamos, al esfuerzo que se plantea la UCA de promover el cambio social, ¿verdad? Y está dirigido al público en general, ¿verdad? Colectivos sociales. Yo creo que eso es algo importante, ¿verdad? Se busca que sea un aporte y es un esfuerzo que se ha mantenido desde 2016, si no me equivoco. En esta edición, Ileana Álvarez es la directora, como en el pasado, y se presentan diferentes temas. Del que ya me pregunta, para no darle largas, sí. Se habla en el contexto mundial, se resalta en el informe, que es con una alta incertidumbre, ¿verdad? Y se enfrentan principalmente dos grandes problemas a nivel macroeconómico, que es la desaceleración de la actividad económica, o sea, se está creciendo a una velocidad más pequeña, por así decirlo, y una espiral inflacionaria, por ejemplo, una presión inflacionaria, un repunte de la inflación, ¿verdad? Que deriva de los efectos de la pandemia, pero también de aspectos, digamos, coyunturales, que es como la guerra de Rusia y Ucrania. Esos serían como dos aspectos, ¿verdad? Que resalta el informe. En la inflación creo que es el tema como más sentido, ¿verdad? Que cuesta, ¿verdad? Meterle ahí el diente. Pero bueno, tal vez ahí solo para avanzar, creo que ahí a veces choca el entendimiento que se tiene en general con algunas cuestiones más detallistas, ¿verdad? Que digo que hay a veces en la economía. Cuando se dice que la inflación sube o baja, no se quiere decir que los precios bajen, ¿verdad? Porque esa es una primera confusión, ¿verdad? Que la inflación suba o baje significa que cuando la inflación sube, que suben más rápido los precios. Cuando la inflación baja o es más baja, es que los precios suben, pero más lentamente, pero siempre están subiendo. Sí. O sea, a menos que se diga un proceso de deflación, que es la reducción, ahí estamos hablando de una reducción de los precios, lo cual ocurre puntualmente en algunos, aunque a nivel general es bastante raro, ¿verdad? Y se asocia a contracciones grandes, ¿verdad? De la producción, a recesiones, lo que ocurre. Y el otro aspecto que yo creo que es importante es que los precios pueden subir o más rápido, más lento, incluso podrían bajar algunos, pero lo que sentimos todos es
cómo esos precios suben respecto a lo que nosotros ganamos, o sea, respecto a nuestros ingresos, por así decirlo. Es otro tema, ¿verdad? Están estrechamente vinculados, ¿verdad? Pero ahí yo solo digo la siguiente idea, ¿verdad? No es lo mismo ganar, para decirlo así, ilustrativo, $10,000 y que suban los precios, a ganar $300, ¿verdad? Ahí por el salario mínimo, y que los precios suban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la capacidad de comprar de ambos salarios son tremendamente diferentes. Ambos pueden perder capacidad de compra, pero lo que se satisface con ingresos bajos o altos es muy diferente, ¿sí? Sí. No sé si quieres que mencione algunos de los datos en el tema de inflación, ¿verdad? Sí, interesante ese tema, es importante. Ya, digamos, acercando el lente al tema propiamente de la inflación, con esas aclaraciones, se tuvo una reducción a nivel mundial de los precios en alrededor del 3% en el 2020 respecto al 2019. Perdón, aquí me estoy equivocando. La reducción de la actividad económica se contrajo, o sea, hubo una contracción, creo que eso es importante, en el 2020 respecto al 2019, del 3% más o menos. En el 2021 respecto al 2020 hubo un rebote, ¿verdad? Que se dice un rebote, ¿verdad? Después de que tienes una reducción, ¿verdad? Con un poquito que crezca la economía, crece, ¿verdad? Y las tasas son altas, y se tuvo un crecimiento del 6% a nivel mundial, de la actividad mundial, y en el 2022 respecto al 2021 del 3%, ya un poco menos. Entonces eso es lo que se está diciendo en primer lugar, la desaceleración de la actividad a nivel mundial. En el caso de la inflación, ¿verdad? Que es lo que se busca subrayar, pasó del 1.93 en 2020 a nivel mundial al 3.48 en 2021, pasando al 8.27% en el 2022, ¿verdad? Según datos del Banco Mundial. Este es el repunte, ¿verdad? Es un salto, ¿verdad? Tasas del 8%, y los países de bajos ingresos tienen una inflación mayor, ¿verdad? Los de bajos ingresos, por ejemplo, se menciona ahí que en 2022 tuvo una inflación del 9.8, casi 10%, ¿verdad? Esto en la región centroamericana ha sido diferenciado, ¿verdad? Pero te digo, para no marear tanto, un dato en el caso de El Salvador, ¿verdad? En todos los países ha saltado en el 2022, o sea, subió la inflación 2021, 2022 saltó, ¿verdad? En El Salvador tuviste que en el 2020 incluso hubo deflación, ¿verdad? En el contexto de la pandemia, ¿verdad? En lo más duro. Pero en el 2021 crecieron en 3.5% más o menos los precios, y en el 2022 el 7% a nivel general. Ahí puedes ver el salto que da, ¿verdad? En términos generales, en la región centroamericana, todos los países han tenido incrementos de la inflación para 2022 y los primeros meses de 2023, ¿verdad? Guatemala, Honduras y Nicaragua han tenido un alza desde el 2020, El Salvador y Costa Rica a partir del 2021, ¿verdad? Tuvieron una contracción grande de los precios, o una inflación muy baja en el contexto de la pandemia, ¿verdad? Y el rubro que es de los más importantes, creo, es el de los alimentos, ¿verdad? Que es el que ha tenido los mayores crecimientos, ¿verdad? Ahí te podría decir, busqué actualizar algunos datos después como el cierre, ¿verdad? del informe, pero que van en línea de lo que se dice. En El Salvador, por ejemplo, en el tema de los alimentos se llegó casi al 15%, ¿verdad? En julio, por ahí, del año pasado. Tienes en países como Costa Rica, que tuvo más del 20%, por ejemplo, en lo peor, y por ahí se ha mantenido, y hacia finales de este año ha ido bajando la inflación, con la aclaración que hacíamos, ¿verdad? Ha ido bajando, en el caso de El Salvador, ¿verdad? A niveles del entre 10 y 7% más o menos, ha ido bajando, pero de nuevo la aclaración, ¿verdad? No significa que disminuyan, sino que ya están subiendo, pero un poquito más lento, ¿verdad? Sí. En el caso de los alimentos, es el de los rubros, diríamos, donde ha sido más fuerte el impacto inflacionario,
Sí, y bueno, y lo que hablábamos antes de iniciar la entrevista, ¿verdad? Ese es un tema que a la gente le preocupa mucho, a los salvadoreños. Ileana, como este informe ustedes lo hacen pues muy a menudo, ¿verdad? Si lo comparáramos este informe en el tema inflación específicamente, ¿verdad? Para continuar con este tema y pasar a otros, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Podríamos decir que el tema de la inflación en este actual análisis que han hecho ustedes es similar, ha tenido cambios significativos si lo comparamos con otros años, por ejemplo? O digamos que sí es que los precios se han elevado demasiado actualmente. Sí, bueno, a mí me parece que tal como lo ha señalado Roberto, ¿verdad? Digamos, el comportamiento del indicador inflación ahorita también ha estado muy vinculado al escenario más duro de la crisis y a sus respectivas como adaptaciones o ajustes, ¿sí? Entonces, si bien ya se puede ver alguna tendencia a la baja en el indicador inflacionario, ¿sí?, eso no necesariamente significa que ha bajado lo suficiente con respecto a lo que subió, ¿sí? Y que por eso hay una percepción general de que todo sigue estando muy caro. Sí, si lo decimos así como en palabras sencillas, ¿verdad? Es como en algún momento los precios subieron tanto que lo que ha bajado no ha logrado bajar como lo necesario para que, digamos, el ingreso sea lo justo y necesario para que un hogar sienta holgado el gasto, por ejemplo, en alimentos, que como dijo Roberto, pues el rubro que más se ha visto impactado. A diferencia, por ejemplo, de los servicios en la época más dura de 2020-2021. Ojo, porque aquí es importante. Si bien en este comparativo, tomado en cuenta ahí, alimentos fue un rubro que experimentó mayores alzas comparado con algunos servicios, en la actualidad sí ya se puede esperar, ¿verdad?, un cambio de esa dinámica, y que también existe una presión al alza por parte de servicios, por ejemplo, energía eléctrica, ¿sí? Y ahí, fíjese que a mí me gustaría aportar un elemento adicional al tema precios, porque solemos observar los precios en el día a día o de mes a mes, y es muy válido porque todos los días tenemos que comprar cosas, ¿verdad?, y sobrevivir con el ingreso que tenemos. Sin embargo, como el análisis socioeconómico de El Salvador tiene una mirada estructural, también es importante, por ejemplo, mencionar por qué en un país como El Salvador los precios de los alimentos, para el caso, la canasta básica alimentaria, siempre está como fluctuando y afectando la economía de las familias, ¿sí? Y es que hay un problema, porque hay un problema estructural de fondo, y es el hecho de que no tengamos una producción propia, ¿sí?, que pueda dar salida a las necesidades, de las demandas de las personas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ahí es importante notar eso. Una alta dependencia de importaciones en estos rubros hace que un país tenga que enfrentarse constantemente a precios de moderados a altos, o que se ve afectado, por ejemplo, con crisis de otros países de donde vienen esos alimentos, ¿entiendes? Entonces, ese, digamos, es como el punto estructural que está afectando los precios. Y bueno, el otro, que ese no solo es el caso de El Salvador, sino de muchos países que no son productores directos de petróleo y sus derivados, es donde se ve también mucha la dependencia de productos energéticos. Y como, por ejemplo, un shock, como puede ser una obstaculización de suministros derivado de un conflicto que parece tan lejano como Rusia y Ucrania, ¿sí?, también puede llegar a afectar los precios, ¿verdad?, de productos dentro de nuestra región. Entonces ahí tenemos como estos elementos, ¿verdad? Sí, bueno, muy importante este tema, pero como dije al inicio, este análisis es bastante amplio y se abordan diferentes problemáticas, ¿verdad?, que actualmente se enfrentan, no solamente en el mundo, sino también en El Salvador específicamente. Hemos hablado de la inflación, pero este informe también habla sobre crisis migratoria, sobre déficit de sistemas de protección social, que son otros temas también bien importantes que en algún momento pues abonan, ¿verdad?, a estas crisis económicas que tienen los países y específicamente El Salvador. Ahora, ante estas problemáticas que se han identificado en este análisis, interesante, se propone un cambio de paradigma, ¿verdad?, cuando hablamos de desarrollo y de bienestar también. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ese cambio de paradigma? Y sería interesante también conocer, ¿verdad?, cómo se plantea en este informe ese tema. Ok, vaya, mire, fíjese que en este caso, pues
el análisis socioeconómico de El Salvador, digamos que cuando decimos que se hace un análisis estructural, es decir, que vamos llevando una mirada como sistémica, ¿verdad? También a lo largo de periodos amplios de tiempo, etcétera. Un elemento que ha marcado pues muy duro los últimos años en lo social, en lo económico, en lo político, pues ha sido el contexto de pandemia, ¿sí? El contexto de pandemia, digamos que a nivel de calendario, este año 2023, cuando hemos podido decir, quedó atrás y se inaugura de parte de, incluso la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, declara en este año 2023 la pospandemia. Oficialmente se puede hablar de ese periodo, ¿sí? Y esto, aunque no es algo que se ve a simple vista, pero está directamente relacionado con el funcionamiento de las economías, precisamente de las decisiones de política que se toman, y cómo en esta estructuración de políticas también no solo es necesario ir a ver cómo solucionar un problema que se ocasiona o decidir sobre, ya con la crisis encima, también es importante tomar lecciones de lo que sucedió, ¿sí? Y bueno, hay muchos elementos que suman al funcionamiento económico, como puede ser las capacidades de los sistemas de salud, que se vieron totalmente evidenciadas en la época de pandemia. Y también hay otro gran elemento, y fue la importancia de lo que conocemos como los trabajos del cuidado, ¿sí? Todos estos trabajos que sostienen la vida, desde lo más operativo del hogar hasta los trabajos del cuidado que sostienen los sistemas de salud, de educación, etcétera, ¿sí? Todo esto fue fundamental para poder hacer frente al contexto de emergencia y para poder pensar en una recuperación frente a la crisis. Pero esta recuperación no puede ser tomando los mismos funcionamientos de antes, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, cuando se piensan sociedades que sean capaces de hacer frente a escenarios de este tipo y de promover un mayor bienestar entre su población, actualmente para la región latinoamericana se ha evidenciado que debe cambiar ese paradigma, esa idea del desarrollo y del bienestar que se tiene, muy centrada en los mercados, muy centrada en políticas neoliberales, ¿sí? Es necesario virar a lo que se conoce como las sociedades del cuidado, ¿sí? Y solamente para decir 3 características muy puntuales de estas sociedades del cuidado. Hablamos, en primer lugar, de que son sociedades que deben garantizar el derecho humano al cuidado, no solo garantizar las necesidades de las personas que necesitan cuidado, sino de las que proveen los cuidados, que en este caso la mayoría se realiza sin ningún pago. Es trabajo no remunerado dentro de la sociedad, ¿sí? Un segundo elemento es la justa valoración económica y social del trabajo del cuidado, ¿verdad? Aquí decimos que no solamente pensar en contabilizar, ¿verdad?, cuánto ascienden los costos de cuidado, sino también en que la sociedad cambie su idea alrededor de estas tareas, ¿sí? No son tareas secundarias, no son tareas menos importantes que las que generan ingreso, ¿sí? El trabajo de las mujeres, porque son las que más realizan cuidados en la sociedad, no es menos importante que los otros trabajos. Entonces, estas son cuestiones que entran en ese nuevo paradigma, ¿sí? Y finalmente, uno que quizás está más relacionado con estos indicadores más convencionales de la economía, es pensar a los cuidados, ahora este es un planteamiento bastante cepalino, es pensar a los cuidados como un sector dinamizador de la recuperación, ¿sí? En este sentido, se apela, ¿verdad?, por ejemplo, a que todas aquellas personas que ya realizan trabajo del cuidado remunerado, como puede haber sector personal de salud, personal educativo, personal de los servicios, las trabajadoras domésticas, etcétera, tendrían, en esta nueva idea, tendría que dársele a esos sectores económicos también la justa valoración, por ejemplo, en salarios. Sí, sabemos que estos trabajos del cuidado que también se pagan, también son las que reciben menos ingresos, ¿sí? Entonces, por ahí, ¿verdad?, es como la idea de una nueva economía y de una nueva sociedad, pensando en la importancia que este trabajo, ¿verdad?, se evidenció en todo este contexto de pandemia. Entonces, no se puede pensar en que vamos a tener una vida diferente o una economía diferente si no cambiamos esas ideas fundamentales. Y en eso básicamente consiste, ¿verdad?, la propuesta de cambio de paradigma. Más adelante, pues me gustaría compartir los 3 grandes hallazgos ligados a esta propuesta por parte del Departamento de Economía. Sí. Yo quisiera ahí señalar algo, y es que valdría la pena preguntarse, ¿verdad?, si justamente, ¿verdad?,
además de la precarización que se ha dado en el ámbito del trabajo, ¿verdad? La ausencia del apoyo a estas actividades del cuidado, ¿verdad? De abordarlo claramente, no puede haber sido uno de los elementos que propició un estallido de la violencia tan grande como ha ocurrido en El Salvador, ¿verdad? A largo plazo, ¿verdad? O sea, el atender, ¿verdad? Por ejemplo, a la juventud que salía de la guerra, ¿verdad? La niñez, de una manera más integral, ¿verdad? Porque si recordamos, las políticas fueron bastante, neoliberales, ¿verdad? Pero bastante la idea que el mercado es el que iba a repartir, ¿verdad? Y, por ejemplo, lo que se potenció fue un gran crecimiento de la maquila, ¿verdad? Principalmente en ese caso asalariado femenino, ¿verdad? Mayoritariamente, de mujeres jóvenes, madres, ¿verdad? Entonces, bien valdría la pena, ¿verdad? Hacerse esa pregunta. No la respondemos, solo la pongo para plantearnos preguntas que pueden hacernos ver la necesidad de la sociedad del cuidado. Sí, bueno, y cambiar esto, dar ese salto, ¿verdad? Como lo mencionan ustedes y se percibe en este análisis, y como lo decía también Ileana, comenzar por reconocer, ¿verdad? El trabajo de los cuidados, porque creo que eso va a paso muy lento, ¿verdad? En El Salvador, pese a que han habido propuestas, algunos sectores pues dan recomendaciones, todavía, ¿verdad? La clase política y sobre todo en la Asamblea Legislativa, donde han llegado algunas propuestas, pues se ha mantenido allí y no se le ha dado mayor atención. Creo que deberíamos partir desde ahí, ¿verdad? Desde reconocer este trabajo que, como dice Ileana, muchas veces sin paga, ¿verdad? Pero que se hace, ¿verdad? Y lo hacen muchísimo, sobre todo las mujeres. Siguiendo con este tema de los cuidados, Ileana, ¿cuáles son esos grandes hallazgos, ¿verdad? Que se plasman en este informe. Sí, mira, aquí muchas veces cuando hablamos de estos temas, la pregunta es cómo se hace, ¿sí? O sea, el cómo de este planteamiento global, ¿sí? Y bueno, como su nombre lo indica, migrar o trasladarnos, avanzar hacia sociedades del cuidado es una responsabilidad de todos y todas. Las personas y también instituciones y también diferentes instancias, Estado, comunidad, empresas, etcétera. Sí, es una cuestión de redistribución, ¿verdad? Del tiempo de trabajo que actualmente pues está sobre todo en los hogares y dentro de los hogares en las mujeres, ¿sí? Entonces, entre los 3 grandes resultados que tenemos, destacamos que el primero es que encontramos que es posible hacer un aprovechamiento de algo que se denomina el bono demográfico, ¿sí? ¿Qué es esto del bono demográfico? El bono demográfico es una categoría, digamos, derivada de la teoría de la transición demográfica, que afirma que, según los cambios poblacionales que experimentan los países, es posible contar en un momento del tiempo con un excedente de población joven, ¿sí? Es decir, usted tiene más población en edades que se consideran no dependientes que población que se considera dependiente, ¿sí? En ese sentido, aprovechar ese excedente, ¿verdad? Esa ganancia poblacional, si le podemos llamar así, joven, se dice que además es una población con altos potenciales productivos, ¿sí? Entonces, esta teoría también plantea que es posible realizar sobre esa población una inversión estratégica para poder potenciar lo más posible sus habilidades y todo lo que pueden aportar al funcionamiento económico y social, ¿sí? Y que esto va a garantizar crecimiento, desarrollo, más bienestar y que también en el futuro vamos a tener más posibilidades de hacer frente a las necesidades de una población que va envejeciendo progresivamente. ¿Sí? ¿Estamos nosotros en ese momento en El Salvador? En este momento, el análisis socioeconómico de El Salvador confirma que El Salvador se encuentra en plena transición o fase 3, ¿verdad? Con la posibilidad de un máximo aprovechamiento del bono en el 2030. Entonces, estamos hablando de 6 a 7 años más o menos, ¿verdad? Para poder pensar esa inversión estratégica. Y no solo pensarla, sino también planificarla, ¿sí? Y esto, por supuesto, ¿verdad? De mantenerse las tendencias de natalidad, mortalidad y relaciones de dependencia. Esto además, el bono es muy importante saber en qué momento se puede aprovechar, pero también es muy importante tener en la mira cuándo se acaba.
Y pues los cálculos también afirman que para El Salvador se espera el cierre de la ventana del bono en 2050. ¿Sí? Ahí ya la preocupación debe centrarse ya más en temas de vejez, como sucede en otros países de la región que van más adelantados en la transición, y ya los cuidados se están pensando sobre todo en esta población. Entonces el segundo hallazgo está ligado directamente a ya no al cómo, sino al cuánto, al cuánto, ¿verdad? Podríamos estimar que cuesta realizar una inversión estratégica en este bono. ¿Sí? Este bono poblacional es necesario invertir en su educación, es necesario invertir en su salud, en su vivienda, ¿sí? En el acceso a servicios básicos, etc. Elevar la calidad de vida de esta población, ¿verdad? A través de, es decir, cuidar a esta población. Ahí va la idea del cuidado, para que esta población también genere las posibilidades de cuidarnos en un futuro. ¿Sí? Entonces, la inversión estratégica en nuestro informe se estima en 1.852.4 millones. Esto se ha hecho a través de una sección que analiza la teoría de la proporcionalidad de las fuerzas productivas y que, pues, afirma que es bastante evidente los déficits de protección social que se tiene en el país y la alta dependencia de remesas. Significa que ese monto es el que en promedio debería invertirse para ese sector de la población joven, ¿verdad? Para que sea una población que, como usted dice, cuando ya acabe el bono, pues realmente tengamos resultados, ¿verdad? Sí, se estima, sí, ¿verdad? Que esta inversión de 1.852.4 millones, ¿verdad? Contribuiría a la plena cobertura de las necesidades de la fuerza de trabajo en El Salvador, ¿no? Hombres y mujeres en edades altamente productivas, ¿no? Y que además se estima que puede generar un crecimiento económico y un desarrollo potencial de hasta el 8%. Esto es bien importante porque estamos con tasas promedio de 2.5%, ¿verdad? Y todo esto contra el contexto de crisis, ¿sí? Entonces, pensar, ¿verdad?, de esta forma las inversiones, y no solamente las inversiones vistas desde el Estado, ¿verdad?, sino también las inversiones privadas que se realizan, etcétera, ¿sí? Entonces estamos hablando de este tema. Y algo que debe verse también como parte transversal e integral de este tipo de nuevos modelos es cómo se relacionan con los bienes naturales, ¿sí? Entonces incorporamos como el tercer hallazgo de nuestro análisis que la gestión integral del agua, ¿sí?, debe ser un objetivo central del nuevo modelo. Vamos a conversar sobre este tercer resultado justo cuando regresemos. Eliana y Roberto, vamos a hacer una pausa en este momento. Ya volvemos. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. 7:32, continuamos con la entrevista de YSUCA. Estamos conversando con Eliana Álvarez, economista y directora del Estudio Análisis Socioeconómico 2023, y también nos acompaña Roberto Goches, jefe del Departamento de Economía de la UCA. Y antes de dar paso a los comentarios que ya nos están llegando, quisiera que concluyéramos esta idea, Eliana, sobre estos tres resultados de los que usted nos hablaba, sobre el tema de los cuidados. Nos habíamos quedado en el tercero. Sí, con gusto. Como el tercer punto, lo hablábamos como la pregunta que nos podemos hacer es qué condiciones necesitamos para cuidar bien. Y un buen cuidado de la vida, de las personas, del ambiente, pasa por tener agua, ¿sí? Entonces hemos colocado como nuestro tercer gran hallazgo para una sociedad del cuidado que la gestión integral del agua debe ser un objetivo central del nuevo modelo, ¿sí? Y aquí pues me gustaría retomar algunos de los planteamientos de la investigadora a cargo de la sección, que dice que pues el país no tiene una buena gestión del agua, ¿verdad?, y que para poder caminar hacia un modelo de sociedad del cuidado esto es indispensable. Y ella afirma, y a mí me parece que esto es clave, que El Salvador es un país, ¿sí?, donde el agua ha disminuido su disponibilidad en un 3%, imagínense, mientras que su demanda creció en un 15%. ¿Sí? Entonces, con esta realidad, el agua no logra cubrir los hogares. ¿Cuántas familias hoy amanecieron sin agua? ¿Cómo pudieron realizar sus tareas del cuidado por la mañana?
¿sí? Y bueno, y sectores importantes como la producción de alimentos, ¿verdad? Es también un sector de alta demanda. Entonces es necesario entender cómo deben priorizarse los sectores y las necesidades de agua que se tienen para poder realizar este buen cuidado, como lo menciona. Una de las propuestas muy puntuales que tiene es que la Autoridad Salvadoreña del Agua, esta entidad asociada a la reciente Ley Integral del Recurso Hídrico, pues debería crear una verdadera administración del agua basada en el derecho humano, ¿sí? A poder contar con este bien dentro de los hogares y en la vida cotidiana. Entonces por ahí también va la idea que debe contener un modelo económico, social, político, cultural. Sí, realmente algo bien integral, ¿verdad? Este tema económico y poder abordarlo. Y el tema del agua, bueno, quienes nos están escuchando sabrán muy bien este problema al que se enfrentan casi a diario, ¿verdad? Y acá en este medio tenemos denuncias casi todos los días sobre esta falta de agua que ha llevado mucho tiempo, pero que lamentablemente continúan las familias con este problema. Vamos a dar paso a las participaciones. Recuerde, puede llamarnos de manera directa 2275-9501 y finalización 02. Ahí nos puede llamar a los números de cabina. También habilitamos nuestro número de WhatsApp 7571-2779. Déjenos ahí sus mensajes de texto o sus mensajes de voz. También, si lo prefiere, recuerde que transmitimos a través de las diferentes plataformas. En este momento estamos en vivo a través de Facebook, a través de X y a través de YouTube. Así que también por ahí nos puede dejar sus mensajes. Nos dice, tenemos una llamada. Adelante, buenos días. Licenciada, buenos días. Buenos días. Qué bien que trató otra vez la economía, que esto es lo que nos está yendo para abajo. Y lo que le quiero decir a sus invitados, que lamentablemente no hay autonomía ahora. El andarnos autónomos no resuelve. Mire, en el programa 10, creo que ustedes lo escuchan, ahí sí que la demanda es del desperdicio de agua, de las fugas, y no llegan o la arreglan ahora, ya mañana, como las calles que están haciendo el máter, invirtiendo en lo que más se ve, pero fíjese que no son unos pequeños enchapes, una capita como de tortilla, que ya ni chilaquilas puede hacer uno. Entonces, sinceramente, no sé qué vamos a hacer. Yo cuando voy al súper, mire, tienen una estrategia bárbara, el avaro siempre sale adelante contra el consumidor. Fíjese que allí las cosas que valen $2, ahora tienen $2.50, un ejemplo. Y uno dice, ¡qué barbaridad! Y los que no han llegado el siguiente día o a los 2 días llegan, ya tiene $2.20, rebaja, dice. Y así sucesivamente le están con esa política, que no se le puede llamar política, sino que usureros están entreteniéndolo a uno, subiéndole a la inflación, más que todo en la canasta básica, porque ya no se tolera. Las verduras bajan, suben las papas 3 por $1, que ya la remolacha, que ya... Es que todo está... Y la gente sabe, nuestra gente está dormida con solo que metieron a los delincuentes, pero no para nosotros, porque no tenemos que nos roben. Les han limpiado para los millonarios, que no hayan ya delincuencia, porque ellos piensan abrir grandes negocios, pero no se han puesto a imaginar que cómo vamos a comprar si no hay trabajos. Si lo que puede hacer esto es renacer otra vez la delincuencia por esta economía bárbara, con este presidente desenfrenado que no termine esa campaña millonaria y no le dicen nada. Yo les agradezco mucho y pasen feliz día. Feliz día, muchísimas gracias por participar. Nos dice Marta Benavides, necesario análisis económico 2023 para el bienestar de la población. También nos escriben y nos dicen la forma de dormir a los pueblos era pan y circo. Aquí en la República Bukeleriana de El Salvador es solo Miss Universo sin tortillas. Qué galán, nos dicen. Y nos escriben y bueno, como vemos, ¿verdad? Este
tema de el alza de precios, como ya nos mencionaba la persona que llamaba, también el tema de la falta de agua, son temas que sí preocupan mucho a la población. Nos dicen también, buen día, les saluda Carlos Vargas y les felicito por presentar tan importante tema, a sabiendas que el gobierno actual no hará lo necesario o nada en aras de avanzar en lo que se propone en el estudio que están presentando. Pregunto, ¿cómo avanzar desde abajo, desde las comunidades, para salir adelante? Nos plantean acá en este mensaje de texto que nos han enviado a nuestras redes sociales. Bueno, esa es la pregunta puntual. Luego los comentarios que ya leíamos. Ileana Roberto nos dicen cómo avanzar desde abajo, desde las comunidades, ¿verdad?, para salir de esta situación que ya estamos conversando. La participación radial justamente hacía, digo yo, referencia a las aclaraciones que decíamos, ¿verdad? Y creo que ella lo decía muy bien, que cuando los niveles de ingreso, ¿verdad?, pueden ser bastante bajos, el hecho que la inflación, ¿verdad?, se repunte, se dispare, tiene un mayor impacto, ¿verdad?, en los hogares en esa situación, ¿verdad? Y eso es lo que creo que a lo largo del tiempo diferentes estudios han subrayado, ¿verdad?, los niveles de pobreza, que es el indicador que se suele reflejar, o de exclusión laboral, señalan, ¿verdad?, que una gran parte de la población, ¿verdad?, está en situación precaria, ¿verdad? Y entonces esas subidas de precios tienen un efecto grande, ¿verdad?, en el bienestar de esos hogares, ¿verdad? La imagen que decía, me acuerdo, Juan Pablo Pérez Sainz, era de que se le perdía a uno la billetera y caía en la pobreza, ¿verdad?, por decirlo así, ¿verdad? Es justamente un nivel bastante precario, y entonces ocurría eso. Yo creo que habrían varios elementos, ¿verdad?, para cómo avanzar desde las comunidades, desde abajo, para salir adelante. Yo pienso que justamente, ¿verdad?, una contribución que buscamos hacer en diferentes estudios es entender las problemáticas, porque aunque tal vez eso no es lo principal, ¿verdad?, para que lo ve uno cuando está allí, ¿verdad?, en la situación difícil, sí. Según cómo entendamos las cosas, vamos a actuar en esa realidad, ¿verdad? Entonces, si se ven algunos fenómenos dispersos, una cosa por allá, por acá, ¿verdad?, y no se busca integrar una visión de conjunto de la economía salvadoreña, de la evolución en todos estos años, uno puede hacer cosas muy puntuales, ¿verdad? Por ejemplo, poner todo a que es lo que ha abundado acá, ¿verdad? Tener un proyecto estrella que supuestamente nos va a sacar de la pobreza, ¿verdad? Y si hacemos memoria, ¿verdad?, eso ha sido lo que se ha presentado con los tratados de libre comercio, que era lo que iba a generar empleo, hasta debiendo salíamos de cantidad de empleo hace unos años, ¿verdad? Ahora ya no se dice nada. Entonces, la dolarización, ¿verdad? Y si llegamos a la nueva administración, pues las criptomonedas, o sea, el Bitcoin, el desarrollo de actividades en la zona costera de Sur City, como que son proyectos estrella que van a solucionar todo. Y yo creo que eso es lo importante de ver, que existen problemas, o sea, los problemas de la economía salvadoreña están muy vinculados a su estructura, ¿verdad?, económica, que hace que no necesariamente se beneficia a la mayor parte de personas, ¿verdad? No sé. Sí, fíjese que aquí a mí me parece que, atendiendo a la consulta de don Carlos, ¿sí? A mí me parece que aquí hay una tarea bien grande, y es que tenemos un gran desafío frente a la transformación cultural que requiere un cambio paradigmático de tipo económico y social como este, ¿sí? Entonces, a mí me parece que una de las cosas más importantes que podemos hacer desde la organización, desde la plática abierta con las comunidades, con los barrios, es asociado a un componente formativo, ¿sí?, un componente sensibilizador alrededor de estos temas.
hablar en nuestras comunidades y con nuestras comunidades sobre qué tipo de economía, qué tipo de estructura económica, esto que menciona Roberto. ¿Sí? La economía va más allá, ¿verdad?, del intercambio monetario. ¿Sí? Sensibilizarnos en ese tema. También qué tipo de trabajos estamos realizando. ¿Sí? Cómo estamos valorando el trabajo y los aportes de las mujeres a la producción y la reproducción. Eso dentro de nuestras mismas comunidades también es necesario para poder transitar a sociedades del cuidado. Y no solo es necesario, sino también es responsabilidad. ¿Sí? Y fíjese que aquí a mí me parece que eso es una parte. Y otra cosa que yo mencionaría es que también, aunque tengamos como esta idea desesperanzadora, que lo es, alrededor de qué podemos esperar de la política pública, como se conoce, ¿sí? Pero también hay otro aspecto y hay que tener claro qué demandas no se pueden dejar de realizar, siempre desde los mismos sectores sociales y desde las comunidades, ¿sí? Y alrededor de la sociedad del cuidado hay demandas concretas, como por ejemplo la garantía de condiciones de trabajo decente para las personas empleadas, para las personas que se encuentran dentro de los sectores, ¿no? También está la demanda urgente de que las políticas o las inversiones se realicen con enfoque de corresponsabilidad social, ¿sí? Y también hay un punto clave aquí, que no lo hemos tocado, y es que nuestra economía salvadoreña está altamente marcada por la condición de migraciones. ¿Por qué? Porque son las migraciones, este flujo de personas que ha salido sistemáticamente del país y ha generado ingresos dentro de otros países, quienes actualmente hacen el traslado de dinero que sostiene a la economía, o que son los flotadores de nuestro modelo económico actual, como son las remesas, ¿sí? Entonces, en este sentido, tampoco podemos obviar, ¿verdad?, que una demanda clave es la garantía de las condiciones de vida y de los derechos de las personas migrantes. Aquí el análisis socioeconómico actual, que estamos presentando, evidencia cómo la mayoría de estas personas que salen de El Salvador a realizar trabajos en otros países realizan primordialmente trabajos del cuidado, sobre todo cuando se trata de la fuerza de trabajo femenina, ¿sí? Específicamente hablamos que en Estados Unidos, ¿verdad?, la feminización transnacional del trabajo doméstico y del cuidado se verifica en que la representación promedio de mujeres es de más del 95%, ¿sí?, entre 2015 y 2018 con relación a los hombres. Y la actividad dominante es el trabajo del hogar, que incluye cuidado de personas ancianas y niñas, labores de limpieza, entre otras, ¿sí? Entonces, esos cuidados que están saliendo, ¿verdad?, que se están realizando en otros países, esto finalmente termina constituyendo lo que ya se conoce como las cadenas globales del cuidado, ¿sí? Entonces también tenemos esta fuerza de trabajo, y tenemos que mantener dentro de las demandas, ¿verdad?, desde los sectores, que los países negocien, lleguen a acuerdos que favorezcan la condición de vida de estas personas, que son finalmente quienes sostienen actualmente la economía. Sí, el tema de migración es un tema que también siempre se aborda, ¿verdad?, en estos análisis, y también, al igual que los otros temas que hemos abordado, es un tema que preocupa a la gente. Al menos cuando uno conversa con las personas, no se percibe que el problema de la migración haya disminuido. Por el contrario, mucha gente percibe que más personas están yendo, y se están yendo por diversos motivos, ¿verdad? Falta de oportunidades, salarios bajos, incluso en algunas ocasiones han dicho que por los malos sistemas de salud, ¿verdad? La gente busca mejores condiciones, mejor calidad de vida, y si no la encuentra acá, pues se va, ¿verdad?, hacia otros lugares. ¿Hay algún hallazgo así bien específico en el tema migratorio, aparte de lo que ya nos mencionaba usted, Ileana, sobre el trabajo de las mujeres, que mayormente las mujeres que migran y se van, y sobre todo a Estados Unidos, pues llegan a hacer trabajos de cuidados? En el tema migratorio, ¿hay otro hallazgo en este informe? Fíjese que específicamente la sección tiene un enfoque de análisis sobre la feminización de las migraciones, y digamos, este es como el que nos gustaría destacar, pero a mí me gustaría agregar algo a eso que usted está planteando, y es que sí
o sea, hay como una narrativa dominante de la migración como un aspecto para mejorar condiciones de vida y todo ello. Pero la migración, digamos, es un fenómeno ya de larga data que evoluciona también, ¿verdad?, en el tiempo. Y si bien esto puede ser un factor que aún es fuerte, pero también ya está vinculado directamente a temas, por ejemplo, de reunificación familiar, ¿sí? Y bueno, una observación que siempre hacíamos desde otros análisis es que en algún momento la migración en El Salvador tuvo rostro de hombre, ¿sí? Y entonces eso deja, ¿verdad?, o esto que se llama la desconfiguración familiar, ¿verdad?, dentro de nuestros países centroamericanos. Entonces esto lo que generó en algún punto también es una recarga de cuidados para los hogares que quedaban aquí, sobre todo a cargo de las mujeres dentro de los grupos familiares. Entonces eso ya es algo que también estamos evidenciando en esas sobrecargas que hoy buscamos redistribuir como con propuestas de este tipo. Y también tenemos este otro aspecto que yo iba a decir, de cómo las mujeres que emigran, pues evidentemente son fuerza de trabajo del cuidado en otro país, ¿no? Sí. ¿Algo que agregar, Roberto? Sí, de la pregunta que hacía de cómo avanzar desde abajo, desde las comunidades, yo creo que algo básico es siempre la organización, ¿verdad? O sea, nadie puede hacer por otros, nadie puede sostenidamente, ¿verdad?, luchar por lo que otros necesitan. O sea, se puede, se apoya, pero creo que son las mismas personas, ¿verdad?, que están en las diferentes problemáticas, que son las que pueden justamente, ¿verdad?, luchar, ¿verdad?, por sus reivindicaciones. Y yo creo que ahí es lo básico, es la organización, ¿verdad? En ese sentido, pienso yo que hay algunas críticas importantes al gobierno en el sentido de querer cooptar, ¿verdad?, varias organizaciones laborales o eso, ¿verdad?, para que lo apoyen, ¿verdad? Y entonces limitar la organización, ¿verdad? Van creciendo, diría yo, las críticas alrededor de eso. Pero creo que eso es algo básico. Lo que decía Ileana también, la lucha por el mejoramiento de las condiciones laborales, creo que empieza desde un nivel pequeño, ¿verdad?, un nivel individual, ¿verdad?, el pues pedir nuestros derechos, ser consciente de ellos, entenderlos, pero también a un nivel colectivo más global, ¿verdad?, la lucha por mejorar las condiciones laborales en diferentes sectores, en ramas y hasta niveles macroeconómicos, ¿verdad? Yo soy muy creyente que la liberalización comercial es tremendamente negativa para El Salvador, ¿verdad? Se ve igual, ¿verdad?, se ve alejado, ¿verdad?, como que se ven otras cosas inmediatas, pero creo que El Salvador pasa un proceso más sutil de desindustrialización, ¿verdad?, en donde una parte creciente de la producción se va fuera del país, ¿verdad? Entonces eso se refleja en que un sector que en teoría es el privilegiado, que es el asalariado, que está mejor que otros sectores, ¿verdad?, como se quiere destacar, como que no le va tan bien, ¿verdad? Y incluso que se basa justamente en la precariedad, ¿verdad? Yo diría que otra de las exigencias de cómo avanzar desde abajo que se subraya, ¿verdad?, diría en el informe, es la exigencia de apoyo a diferentes actividades del cuidado, ¿verdad? Por lo que entiendo, son diferentes tipos de actividades del cuidado, ¿verdad? Algunas que se llevan a nivel estatal, algunas que se llevan a nivel del hogar, que la exigencia que se apoyen, que se mejoren, se reivindican, sí tiene un impacto en la población, ¿verdad? O sea, no hay que verlo limitado, ¿verdad?, que es un gasto, sino que tiene que ver, o sea, puede revertir al bienestar de las personas. Y el otro tema que yo diría, el agua, pienso que en El Salvador es particularmente grave, ¿verdad?, que lo vemos ahí, sí, creo que todo, ¿verdad?, pero sí, en diferentes maneras, ¿verdad? Algunos tienen cisterna, algunos tienen cisternas en la colonia, ¿verdad?, otros ahí su pila, ¿verdad?, y ahí va variando el impacto, pero el agua es una de las grandes problemáticas para El Salvador, entiendo yo, ¿verdad? Tenemos una situación difícil, ¿verdad? Entonces la conservación y acceso, o sea, no solo el acceso, sino la conservación del recurso del agua puede ser muy importante, lo que implica replantearse los límites a la industria incluso, ¿verdad?
Ahí es donde puede estar peleado, ¿verdad? Que si no se aborda una cosa, potenciar otra puede terminar siendo peor, ¿verdad? Incluso ponerse en contra de proyectos insignia, ¿verdad? Por ejemplo, el Sur City, si no se limita, ¿verdad? O sea, si se desarrolla la zona costera que no tiene tratamiento de aguas residuales, lo que puede pasar es contraproducente para el mismo proyecto, pues, porque se va a estar potenciando zonas que se van a destruir por la contaminación del agua, que por ejemplo allí no se ha analizado en mayor medida. Y en eso, pues el informe detallaba el tema de las inversiones públicas y privadas, ¿verdad? Que había una estimación de 1.800 millones necesario, ¿verdad? Para cumplir, ¿verdad? Ciertas mejoras en las condiciones de vida, pero en la economía, pero también en las condiciones de vida de la población, ¿verdad? Que yo digo que son, pues, de esas cosas a nivel macro, ¿verdad? Que se deberían lograr, ¿verdad? Y finalmente digo, la migración es uno de los temas difíciles. Yo pienso que estamos en un mundo patas arriba, ¿verdad? Donde es más fácil que los bienes se muevan, que las inversiones se muevan, que se proteja la propiedad intelectual a través de la frontera, ¿verdad? Pero la migración sigue siendo el tema, o sea, la migración de las personas es el tema más limitado, ¿verdad? Lo que vemos más bien es que las barreras están aumentando, ¿verdad? Yo soy bien pesimista y creo que van a aumentar más. De hecho, todo el gane de gobiernos de derecha, ¿verdad? En el norte está muy vinculado a agendas anti-inmigrantes, ¿verdad? Y creo que merece, por eso, vincularlo, ¿verdad? A buscar las mejores condiciones a la gente que ya se fue, pero también buscar las raíces, ¿verdad? Buscar tocar las raíces de por qué la gente sigue siendo empujada para migrar, ¿verdad? A pesar de todos los peligros que hay. Sí, y escuchando a Roberto también y hablando sobre lo que debería ser, ¿verdad? Lo que debería hacerse. También hay acciones que se están dando en el país y que la gente también hace su análisis, ¿verdad? Y ven cuáles son las prioridades. Cuando Roberto hablaba de Surf City, que ha sido pues una narrativa gubernamental, ¿verdad? Que ha tenido eco en la población, pero cuando se va y se pregunta a la gente, bueno, se les desalojó, ¿verdad? Se les quitó sus hogares, algunos incluso se les obligó a vender sus terrenos. Es decir, todo eso también va afectando, ¿verdad? La economía de las familias, la economía del país. Cuando hablaba del agua también y de toda la gente que habla sobre que no tiene agua. Y vemos, por ejemplo, este espejo de agua en El Salvador del mundo y un video que circulaba no hace poco sobre una pipa llenando ese espejo de agua y mucha gente con sus barriles vacíos, ¿verdad? Y sus pilas vacíos en sus hogares. Las empresas que están cerrando, por ejemplo, ¿verdad? Empresas textiles que están cerrando operaciones en el país y se están yendo. Es decir, todas esas acciones que vemos nos hace pensar y nos hace reflexionar cuáles son las prioridades y entonces qué tan cerca o lejanos estamos de realmente querer hacer este cambio de paradigma, ¿verdad? El que estamos hablando. Bueno, el informe está y se plantea y es muy interesante. Y como decía alguien ahí, bueno, ojalá y los tomadores de decisiones tomaran en cuenta, ¿verdad? Todos estos aportes que se hacen desde la UCA, estas recomendaciones muy importantes para seguir avanzando. Nos quedan 3 minutos. Quiero que escuchemos un audio que nos habían enviado, Cindy. Una de las razones por las cuales la economía se ha visto deteriorada para la mayoría de la población es porque en la actualidad la administración actual está viendo con indiferencia rubros bien esenciales como es la agricultura, sobre todo la producción campesina, que es la que abastece la actividad económica diaria de los pueblos y ciudades. Y si vemos, la actual administración únicamente está priorizando el turismo, que es pura especulación, porque en el turismo se están creando servicios de un costo elevado, pero eso no tiene acceso para la mayoría de los que vivimos en El Salvador, sino que solamente para las personas que vienen, y las personas que vienen únicamente vienen una vez y de ahí vuelven hasta los 3, 4, 5 años, no es que están viniendo 2 veces por año, ¿verdad? Entonces es una economía que deteriora a los que vivimos acá. El otro rubro que están priorizando es la construcción, pero igual es pura especulación. Y eso quizás es lo más fácil
de hacer, fomentar el turismo y la construcción, porque son rubros en donde las administraciones de gobierno no invierten nada, no desarrollan tecnología, no desarrollan innovación, sino que se lo deja a merced de los especuladores. Bueno, muchísimas gracias. Interesante el comentario que también nos hacían y que sumaba el tema de la agricultura, también muy importante. ¿Un comentario al respecto? Sí, bueno, agradecer las diferentes participaciones que hemos tenido, muy ricas, aportan la verdad a todas las ideas que tratamos también de colocar en esta mesa. Y fíjese que, aunado también a lo que usted mencionaba, Kenia, a mí me parece que justamente esto, lo que nos está diciendo, es que el paradigma actual está agotado. Ha fallado de todas las posibilidades que ha tenido. Y urge un cambio. Sí. Y si bien pues hay como existe esta negatividad al respecto del cambio más desde el Estado, ¿sí? Pero es que el cambio en una visión de sociedad no depende solamente de eso, como ya bien consultaba, ¿verdad?, nuestro amigo que nos escucha. Entonces, a mí me gustaría decir eso, que precisamente todas estas condiciones de precarización, de aumento de los niveles de pobreza, de que el día a día sea más doloroso ver el bolsillo, ¿verdad?, de las familias, etcétera. Todo esto lo que nos está diciendo es que no podemos demorar, ¿verdad? La teoría al respecto del bono nos dice tenemos prácticamente 5 o 6 años si queremos mejorar las condiciones de vida de la población, que puede garantizarnos un mejor futuro, ¿sí? En ese sentido, a mí me gustaría cerrar invitando a las amigas y amigos que nos escuchan a que puedan revisar la totalidad de nuestro informe, ¿sí? Y que puedan, pues, está disponible de manera digital en el sitio web del Departamento de Economía de la UCA, ¿sí? Ahí pueden ustedes encontrar el ejemplar, los diferentes ejemplares a lo largo del tiempo desde que existe, y además hay un anuncio que también me gustaría realizar, y es que a la publicación de este año, al ACES 2023, asociamos también el lanzamiento de una base de datos, la base de datos del análisis socioeconómico, que integra pues todas la información cuantitativa que se ha utilizado para realizar las diferentes secciones de los diferentes temas a lo largo del tiempo del informe, y que esto pues es un recurso, ¿sí?, que es un recurso de acceso abierto y material descargable que permitirá al público pues conocer los datos utilizados en los informes, y que será una base que se actualizará periódicamente, y que pues también pretendemos con esto contribuir un poco a esta reducción que hay de información pública para la investigación, ¿verdad? Ser una nueva opción de fuente de información también para el desarrollo de las investigaciones en el país, y que podamos seguir teniendo pues estas oportunidades de compartir hallazgos y de socializar también entre la población la teoría y la práctica, como decimos. Muy importante, entonces, están invitados a visitar esta página, ¿verdad?, el Departamento de Economía, donde está esta base de datos de los informes, y por supuesto el informe que han presentado recientemente, que continúan presentándose hoy, ¿verdad?, y del que hemos hablado este día. Muchísimas gracias, Roberto, por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación y por la paciencia. Gracias, Ileana. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto. A usted también, como siempre, muchísimas gracias por su participación, y como cada día le invito a que comparta esta entrevista, este tema importante del día de hoy que nos afecta a todos en la familia. Que tenga buen día. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.